Hola, buenos días. Como vimos en el video pasado, la actividad científica y la actitud científica se va a generar no solamente con comprender, por ejemplo, cómo se realizan algunos experimentos, sino también formando una actitud crítica, y para eso necesitamos compartir con nuestros compañeros, trabajar en equipo, ya que la ciencia no se hace de una forma aislada. Es por eso que vamos a buscar la forma de trabajar en equipo y vamos a analizar un- unos experimentos que me parecen además muy oportunos por esta situación de COVID sobre el uso de cubrebocas. Y se va a entregar un reporte de práctica. Esta sesión es básicamente para que sepamos cómo hay que entregar los reportes de práctica y ver algunos videos. Mucho de lo que les voy a decir hoy, o prácticamente todo, ya está en un documento que pueden bajar en Google Drive, pero les voy a dar un repaso para ver si puede quedar más claro. Bien, entonces los reportes de práctica hay que entregarlos pues con una institución, por favor, que sea muy formal, con ciertas características y con los nombres de los integrantes del equipo que hayan participado. Si hay alguien en el equipo y no participó, no lo incluyan, no se mortifiquen. Pero sí es importante que pongan pues a todos los integrantes que sí participaron, de preferencia en orden alfabético, por favor. La introducción, pues bueno, va a ser una breve investigación que hagan sobre el tema del que estamos hablando. Los objetivos y las hipótesis, en este caso que vamos a reportar esta semana, sí los tienen que redactar ustedes y tanto en el documento que les digo como más abajo está explicado cómo hay que hacerlo. El método, el método en un experimento, a veces es un poco molesto esto de entregar prácticas, pero piensen que les decía en el video pasado que es muy importante para la ciencia publicar sus resultados para que otros traten de repetirlos y vean si les sale la misma información. En Biología 2 vamos a analizar, por ejemplo, muy particularmente el caso de la investigación con la homeopatía y cómo ha sido muy importante que después otros científicos traten de replicar los mismos resultados y si no se puede, entonces se empieza a discutir y se ve qué es lo que pasa. Entonces tenemos que ser muy claros con el método para que alguien más lo pueda repetir. Por ejemplo, si yo quiero, les digo que me aprendí una receta de pastel que me quedó bien buena, pues les necesito dar detalladamente, como si fuera receta de pastel, cómo se hizo ese pastel para que ustedes traten de repetirlo. Si no les queda, pues ya me podrán reclamar de que no es cierto y que en realidad lo compré. Pero si uno más me lo dice, pues es porque a lo mejor es mal cocinero. Pues si varios no les queda y a mí fui el único que me quedó, entonces algo está pasando mal con lo que yo hice o con lo que yo reporté. Por eso es importante que el método quede muy claramente descrito. En los resultados, ustedes pueden capturar algunas imágenes de los videos que vamos a ver, que van a ver, o en este caso, no les voy a pedir que hagan gráficas porque tendríamos que tener mejores imágenes de lo que se ve ahí, pero lo que sí les voy a pedir en resultados es que identifiquen las variables dependientes e independientes de estos experimentos. La discusión es tal vez una de las partes más importantes y que más peso tienen en el reporte de la práctica, porque es justamente el análisis crítico y en equipo de los resultados que se obtuvieron, ¿no? Del experimento que se hizo, etcétera, etcétera. Entonces aquí tienen que tomar en cuenta si esos resultados eh, coinciden con la hipótesis que se tenía planteada o no, si a lo mejor estuvo mal diseñado el proyecto, porque creen cómo se podría mejorar el experimento. Y eso sobre todo en futuros prácticas que podamos hacer. Y las conclusiones, pues es algo ya mucho más concreto, más pequeño, en la que ustedes van a decir ya de forma más concreta si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos y si se apoya o si se rechaza la hipótesis. Bueno, y finalmente la bibliografía de donde hayan sacado la información, por ejemplo, para la introducción. Recuerden que es muy importante ir adquiriendo práctica en cómo hacer las referencias bibliográficas, porque eso van a hacer en su problema. Bien, algunos conceptos básicos que son importantes para analizar experimentos y poder hacer una crítica constructiva de ellos son los siguientes, que también están en el documento al que les hago mención.
Uno de ellos son la variable. Las variables en un experimento son todas aquellas cosas que puedan afectar al experimento y que puedan ser diferentes. Por ejemplo, si yo quiero poner a prueba un medicamento y lo voy a poner a prueba con pacientes, pues el tiempo que llevan los pacientes con esa enfermedad sería una variable, la edad de los pacientes es otra variable, permítanme, y, por ejemplo, el sexo de los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. También podría ser desde el frasco en el que yo tenía el medicamento, si son transparentes, si son oscuros, si estaban a una temperatura determinada o si no, si se los daba en ayunas, si se los daba con alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son variables que tratamos de controlar, porque si no, no sabemos a qué se deberían los resultados. Si no tratamos de controlar esas variables, no sabríamos a qué se deben los resultados. Una variable que se llama la variable independiente, que tal vez ya oyeron de ellas en matemáticas. Para empezar, se grafican los resultados en el eje de las X. Es aquella que nosotros o el que va a hacer el experimento va a manipular con toda la intención. Es lo que queremos poner a prueba. Por ejemplo, la concentración de un medicamento. Yo quiero ver si ese medicamento es efectivo en cualquier concentración o cuál es la menor en la que es efectivo o cuál es la mayor en la que empieza a causar efectos secundarios, etc. Y la variable dependiente es lo que esperamos que reaccione en función de nuestra variable independiente. Por ejemplo, podría ser el porcentaje de pacientes que se aliviaron con una concentración de medicamento. Y se grafica normalmente en el eje de las Y. Espero haberme explicado con esto, porque estas dos variables independientes y dependientes son lo que tienen que tratar de identificar en los experimentos. En el mejor de los casos, la variable dependiente tiene que ser muy cuidadosos de que sea muy concreta. No me pueden poner, por ejemplo, algo que sea ambiguo, como los pacientes que se aliviaron, porque necesitamos decir cómo se aliviaron o cómo lo medimos, eso que se han aliviado o no se hayan aliviado, ¿no? O que hayan sentido mejora. Habría que ser muy claros no solamente en el método, sino en la descripción de la variable, cómo vamos a medir qué tanto mejoró un paciente. De preferencia tienen que tener unidades de medida, porcentajes, centímetros, metros, unidades, etcétera, etcétera. Otros conceptos son las constantes. De todas esas otras variables, vamos a tratar de mantenerlas constantes. Por ejemplo, la edad de los pacientes, al menos en un rango determinado, la hora a la que se le da el medicamento a los pacientes, la forma en la que se le da a los pacientes, si era inyectado, si era oral, si era tópico sobre la piel, etcétera, etcétera. Tratamos de controlar todas esas otras variables para saber que nuestros resultados se van a deber a la variable independiente, la que nosotros modificamos, que decíamos que va acá abajo. Y luego el tratamiento, se le llama tratamiento a esas diferentes etapas o posibilidades de nuestra variable independiente. Por ejemplo, si estas fueran concentraciones, tenemos la concentración A, B, C, D y E de nuestro medicamento. Esos serían los tratamientos en nuestro experimento. Otro concepto que es muy importante y que se usa comúnmente es el testigo, o blanco, o control. Esa variable independiente es cuando no está la variable como tal. Por ejemplo, hay cuando se hacen análisis clínicos, se usan los placebos, que vamos a leer más sobre ellos también en Biología 2. Y bueno, un placebo es un medicamento que no tiene el medicamento, parece medicamento, pero no lo sabe. Por ejemplo, si yo quiero saber si la homeopatía sirve o no sirve, yo les voy a dar frasquitos a pacientes que estén enfermos con medicamento homeopático y medicamento que parece homeopático, pero no es homeopático. ¿Para qué sirve esto? Pues para ver si los dos a lo mejor se alivian, los dos grupos de personas, los que tenían el placebo y los que tenían el medicamento homeopático se alivian. Querría decir que entonces el medicamento homeopático en realidad no me está sirviendo, porque igual les doy una mentira y se alivian, e igual les doy el medicamento y se alivian. Quiere decir que entonces ese resultado de que se están aliviando
no se debe al medicamento, sino a otros factores. Y eso va a ser importante para, por ejemplo, esta aquí, si este fuera en la gráfica, si esto fuera la concentración, salvo esta gráfica, podría decir que a mayor concentración son mejores los resultados. Hasta ahí, esa podría ser una interpretación de estos resultados, sin tomar en cuenta esta barra. Pero resulta que esta barra es el placebo. Quiere decir, es decir, que esto no tenía medicamento. Quiere decir que en realidad, aunque sí hay una diferencia entre la concentración de medicamento, no hay una diferencia contra el placebo. Y entonces no se alivian de una forma particular los pacientes por el medicamento, porque con el placebo que no tenía medicamento se aliviaban más o menos igual. Y finalmente, un último concepto cuando analizamos experimentos son la repetición. El número de repeticiones que hacemos para cada tratamiento es muy importante. Y eso nos ayuda a reducir la variabilidad. Por ejemplo, si yo no puedo tener clones de personas para que todas las constantes de un individuo sean controladas, ¿no? La edad, el peso, hace cuánto tiempo empezó la enfermedad, etcétera, etcétera. Lo que puedo hacer es incrementar mucho mi tamaño de muestra, es decir, no poner una concentración a una persona, sino a cientos o miles de personas, como lo que se está haciendo ahora con la vacuna del COVID. Se está poniendo a prueba con una gran cantidad de personas, esas son las repeticiones. Y lo que se hace con eso es obtener estadística, promedios, que van a ser muy importantes en ciencia. Aquí estaríamos señalando el promedio de un resultado, pero también algo que es muy importante en ciencia, que es el factor de error. El error en ciencia es algo que no podemos negar. Sabemos que hay error y lo importante es medirlo. Aquí estamos viendo en estas gráficas, se representa algo que es el error. Y entonces, por ejemplo, por eso estas otras barras le dicen que no pueden tener mucha confianza, porque el intervalo de confianza o el error de este promedio es muy grande, como pueden ver. Quiere decir que así podrían tener muchos cercanos al promedio, pero muchos que están muy alejados del promedio. Cuando el intervalo de confianza es pequeño, entonces los resultados son más o menos aceptables. Bien, en la práctica, más bien en la hoja, está cómo se deben de redactar los objetivos. Esto también va a ser importante para su problema eje. Y entonces, los objetivos se deben de redactar con un verbo en infinitivo. Y acuérdense, los verbos en infinitivo son los que acaban en ar, ir, como conocer, comprobar, comparar, determinar, etcétera. Y deben de responder a las preguntas ¿qué y cómo? En un objetivo general, de preferencia, debería llevar también la pregunta ¿para qué? Por ejemplo, ya leyeron el artículo, espero, del experimento de Emily, que además ese artículo nos enseña que la ciencia no tendría por qué estar tan lejos de todos nosotros, pero una forma de redactar el objetivo de ese experimento sería, por ejemplo, esta. Comprobar, aquí está mi verbo en infinitivo, si los terapeutas de la terapia de toque pueden detectar el campo magnético. Hasta aquí estoy respondiendo a la pregunta, ¿qué? ¿Qué quiero hacer? Quiero comprobar si los terapeutas de la terapia de toque pueden detectar el campo magnético. Ahora, ¿cómo? A través de la manipulación de sus manos sobre otro cuerpo. Ese es mi cómo. Y el para qué sería con el fin de corroborar si son capaces o no de curar a través de dicha terapia. Bien, la hipótesis pues va a ser algo muy importante en los experimentos. Normalmente las planteamos antes de diseñar, antes de tener los resultados, pero sí ya con un planteamiento muy claro de cuáles son nuestras variables dependientes e independientes. Lo que voy a decir es, si la variable independiente funciona como yo creo, por ejemplo, la concentración, si yo creo que a mayor concentración de algo el resultado va a ser mejor, entonces pongo, entonces, las personas que reciban mayor concentración del tratamiento se aliviarán más rápido, se aliviarán en mayor proporción, etc. Tenemos que ser muy específicos aquí en las hipótesis con esta variable dependiente, que es la última, el resultado que estaríamos esperando, ¿no? El entonces, todas tienen esta idea de si esto es verdad, entonces esto va a pasar. Entonces, no se olviden nunca de la estructura de la hipótesis es, si esto es verdad, entonces así se verían los resultados. Otra vez, en el ejemplo de Emily,
Si la terapia de toque cura a través de la manipulación del campo magnético de una persona, si esto es verdad, entonces los terapeutas de la terapia de toque podrán detectar mi campo magnético la mayoría de las veces. Aquí estoy hablando de que la mayoría de las veces ya tratando de darle una magnitud al resultado que yo estoy esperando, y me refiero al campo magnético pues de Emily, ¿verdad? Porque vimos ese experimento. Bien, eso es lo que les quería decir. Es breve porque no queremos saturarnos mucho, tienen mucho trabajo. Yo sé que les va a costar trabajo el trabajar en equipo, pero espero que lo logremos y es una experiencia pues para todos nueva esto de trabajar en línea. Échenle muchas ganas y yo sé que ustedes pueden. Ánimo.